desde mucho antes de que el PLD sea poder en el 96, nosotros teníamos relaciones con dirigentes del partido, personas que inclusive llegamos a tener una buena amistad, nos mantenían siempre al día en torno a las actividades de ese partido. Luego, pues eso se incrementó más a partir del 96. Dentro de ellos está nuestro querido amigo, el arquitecto Joaquín Jerónimo, como decía por ahí, hombre bueno y sin malicia. Sí. Qué bueno. Ex administrador. El asunto es que ha tenido 4 o 5 posiciones que nosotros quisiéramos medir en forma comparativa. Y lo digo porque hay mucha gente que cree que todo lo bueno es cambiar. Y yo soy de los que creo que lo bueno no se cambia. Lo bueno no se cambia. Antes de entrar en conversación con Joaquín Jerónimo, quisiéramos pasar una nota luctuosa. Falleció Carmen Adela López Abut. Carmen Adela López Abut acaba de fallecer y es la madre de Limber Cruz, la madre del ministro de Agricultura. Nuestro pésame a Limber y a su familia. Volviendo al arquitecto Jerónimo, quiero decir que recuerdo que él ha sido director del BNB, cuando era BNB, ahora es Bandex, de CISPEN, de la Superintendencia de Pensiones, del BNB, que era el Bandex, ¿verdad? Y creo que estuvo en el CONAU, en el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos. Bien. Yo quisiera... Ahí también el INVI. Que, arquitecto, que usted nos evalúe algo que quizás no ha sido bien evaluado. Y no quiero hablar de Danilo y Leonel, sino del PLD. Que evalúe la labor del PLD desde los lugares que usted tuvo la oportunidad de desarrollar sus actividades. Fue bueno para el país. El PLD aportó cosas que no valdría la pena cambiarlas por cambiarlas, o realmente el saldo fue negativo. Bueno, primero gracias por estar aquí. Eso iba, gracias por la invitación. Bien. Don Julio y Andrés, mi querido amigo. Siempre es un placer para mí compartir con ustedes, con Michelle, que no está hoy. Me siento muy a gusto. Como le decía al principio, es un ambiente para conversar sobre temas políticos y en sentido general. Lo que usted me plantea nos ubica en el pasado que nosotros hemos superado. Un pasado importante, un pasado glorioso, pero ya hemos dado un paso más allá. ¿Tanto como glorioso? Sí, glorioso, porque fíjese bien, nuestra generación, de la cual forma parte el presidente Fernández, como, digamos, buque insignia de esta generación que empezó a formarse en la política a inicio de la década de los 70, ya hace casi 50 años, medio siglo. 50. Nuestra generación entró a la política imbuido de sentimientos verdaderamente idealistas, identificados con causas sociales, populares, la revolución, el socialismo, el antiimperialismo, las causas que movían la acción política de las juventudes de la época. Y fue una actitud eminentemente sana, entregada y de servicio, bajo la dirección del profesor Juan Bosch. Fíjese que nuestra generación, nosotros, no somos advenedizos en la política, no somos personas que han venido a hacer y a conseguir algo. Duramos 25 años, casi un cuarto de siglo, 23 años, el tiempo que duró el PLD en la oposición,
desde su fundación hasta el año 1996. Aquí alguien forma un movimiento de apoyo, un movimiento político o se inscribe en un partido y ya está aspirando a un cargo y a una posición en las elecciones siguientes. En el caso nuestro fueron 23 años construyendo, preparando la nueva generación de relevo y llegamos. Y lo hicimos bien. O sea, hay que irse hacia atrás y ver lo que significó la llegada de Leonel Fernández a la presidencia de la República en aquel agosto de 1996. Fue algo parecido, guardando la distancia, a lo que se produjo en Estados Unidos con la llegada de Barack Obama. Sí, pero hay algo que yo creo que usted incluya. Mire, en ese momento en que el doctor Balaguer, por razones políticas de ese sector político, decidió apoyar la candidatura del PLD en segunda vuelta, surgió una situación que yo quiero narrársela y que quiero que la incluya en el porqué de eso y si realmente es así. Un personaje muy cerca de Balaguer, muy amigo mío, yo lo cuestioné y le dije, tuve información de que el director de bienes nacionales que designó el PLD era un joven de Santiago, el primer director de bienes nacionales de ustedes. Ojalá yo recuerde el nombre. Sí, un abogado. Sí. El doctor, Dios mío, yo me acordaré ahorita. Bueno, él fue donde el presidente por orden del doctor Leonel Fernández y le dijo, presidente Balaguer, nosotros estamos recibiendo unas viviendas terminadas y quisiéramos tener la cortesía de, no en pago del apoyo, sino en pago de ser justos, nos gustaría que usted asigne esas viviendas. El doctor Balaguer le dijo, muchas gracias, dele las gracias al presidente y dígale que nosotros, eso lo hizo el Estado y que la continuidad de Estado obliga a que sea el partido que ocupe el poder el que entregue esas viviendas a las personas necesitadas. Y no lo recibió. Le pregunto al amigo mío que a qué se debió eso. Dice, tú sabes que le pregunté al presidente Balaguer eso y por qué apoyó al PLD. Y dijo, lo apoyamos porque el camino malo y el camino bueno, aquella cosa que él se inventó. Pero también me da pena, dijo, me da pena que tarde o temprano el que ocupe el poder político caerá en algún tipo de errores administrativos. No dijo que visualizó la corrupción a distancia, pero en ese lenguaje de Balaguer le dijo eso. Realmente usted entiende que esa situación de algún tipo de indelicadeza, mala corrupción, es falta de experiencia o algo innato en el poder, que se cometen actos y que a lo mejor ustedes, creo que ustedes es la fuerza del pueblo. Por supuesto. Adelante, analíceme el tema de los errores en la administración pública. Bueno, de la persona de la que usted hablaba, y creo que estaba buscando el nombre en la memoria, Sí. es Henry Garrido. Henry Garrido. Y eso, ese fue el que llevó el mensaje. Esa narración tiene algo de anecdótico, ¿no? Sí. Pero bien. Y el comentario que eventualmente hizo el presidente Balaguer, que podía ser premonitorio, ¿verdad? De algo que podía pasar. Sí. Y era lógico que se pensara que
se podían cometer errores administrativos, Sí. que fue lo que él supuestamente dijo, porque había mucha inexperiencia. Estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo llegamos de repente, medio siglo, un cuarto de siglo después de fundado el partido, llegamos a la presidencia con el doctor Leonel Fernández. Eso fue, y es la palabra, una época de gloria para nuestra generación política. Y no vamos a hablar de errores que todavía no estaban a la vista. De hecho, todo lo que ocurrió allí en ese periodo 96-2000 fue un verdadero cambio, un gran cambio. De hecho, cuando analizamos la obra de Frank Moya Pons, que escribió un libro enjundioso, bastante bien presentado, 50 años. y que se llama El Gran Cambio, Sí. El Gran Cambio va del año 1962 al 2012, Sí. esos 50 años. Frank Moya Pons hace ese análisis histórico para ver cómo cambió la República Dominicana desde la época de Trujillo, la caída de la tiranía en el 61, los 50 años siguientes. Y fue verdaderamente un gran cambio. ¿Y quiénes fueron los que protagonizaron ese gran cambio en términos de valoración de resultados a la vista? El doctor Balaguer y Leonel Fernández. Sí, pero era necesario el cambio aquel del 61, pero el cambio del 78, que fue Balaguer al PRD, y el cambio de opositores y enemigos políticos de mucho tiempo que se unen para cerrarle el paso a alguien, ese fue un cambio suave, un cambio que inclusive a ustedes los limitó mucho. Quizá ustedes no hicieron el gobierno que quisieron, Joaquín. Si tú notas que recibir el poder de quien apenas 4 años antes se lo había despojado era fuerte para ustedes. Sí, ciertamente ese es un tema a discutirse. Cuánto nos benefició y cuánto nos cargó haber recibido el poder en esas condiciones. Pero cuando hablamos del gran cambio que plantea Moya Pons en el libro, no estamos hablando de los cambios políticos que se dieron. Del país, si ustedes se refieren. El cambio del país. Es que esta es otra República Dominicana. Infraestructura. En términos de infraestructura, de desarrollo institucional, Sí. de desarrollo social, de desarrollo económico, de crecimiento de la economía en todos los sentidos. Ese gran cambio lo protagonizan Balaguer y Leonel, que entre los dos, de los 50 años, gobernaron 34 de los 50 años. 22 Balaguer Y 12. y 12, 36. O 34. sí, 34. Entonces, obviamente estamos hablando de una época de gloria y la evaluación tiene que ser positiva, independientemente de que lo ocurrido en los últimos 8 años ha puesto un sello de negatividad total que no debe contaminar toda la historia de lo que fueron las ejecutorias. Pero obviamente lo que ha salido a la luz pública y lo que está en debate en las esferas judiciales es algo que ha marcado con una negatividad muy alta lo que fue el devenir de las acciones de nuestra generación a través de el Partido de la Liberación Dominicana. Pero bueno, ya estamos en otro estadio. Nosotros estamos abriendo un nuevo camino con la fuerza del pueblo y estamos trazando la nueva ruta con el liderazgo del doctor Leonel Fernández. ¿Qué se le quedó a ustedes que necesitan completar una obra de gobierno? ¿Qué entienden? Si fue que el que lo sustituyó no llenó las expectativas o que el país siempre necesitará un Leonel como nos convencieron a nosotros durante 22 años de que Balaguer era necesario. Bueno, mire, en el caso de Leonel hay que ver el tema en dos vertientes. Primero está la fuerza del pueblo, que surge como una necesidad ante el tranque que se produjo en el viejo partido. Y la proyección de Leonel Fernández
como posible candidato a la presidencia en las próximas elecciones, que se plantea usted y otras personas dicen, bueno, pero ¿y para qué? Si ya fue presidente en 3 ocasiones, ¿qué le ha faltado por hacer, que no hizo? Es un tema de responsabilidad del liderazgo. Leonel es un líder responsable y tiene compromiso con su tarea de liderazgo. Y hay algo muy importante que ha quedado por completarse. Fíjese, yo diría que la impronta de mayor peso de la obra de Leonel como estadista no son las construcciones, la infraestructura, el metro, no. La obra cumbre de Leonel como estadista es el legado de la Constitución del 2010. Esa Constitución del 2010, que ha sido catalogada como una de las más avanzadas de América y de Hispanoamérica, esa Constitución define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho. Define el plano de lo que es la visión de futuro de la República Dominicana. Pero la Constitución no basta con escribirla, hay que ponerla en práctica, creando todas las instituciones que se generan a partir del diseño de país. Se ha venido haciendo y, bueno, esto que ocurrió ayer, la aprobación de la ley de extinción de dominio, ¿de dónde sale la ley de extinción de dominio? Del 2010. Del 2010, de la Constitución. El origen es esa Constitución promovida por el presidente Fernández. Y así las altas cortes que le han dado solidez a la estructura democrática del país, eso sale de la Constitución del 2010. La independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República, eso sale de la Constitución del 2010. La inversión del faldo de la prueba. Todo eso y mucho más que falta por realizarse. Ahora bien, en los 8 años que siguieron al 2010, bueno, los 10 años, ¿no? 8 años después del 2012, no hubo una contribución significativa apoyada en esa Constitución, sino que hubo una dedicación mayor a otras tareas que comprometieron la moral de ese gobierno. Fíjese lo que estoy diciendo. Entonces, eso que se convierte en un fardo contra nosotros, porque hay quienes dicen, bueno, pues ustedes son parte de eso también. Sí, todos estuvimos ahí. Mire, yo necesariamente tengo un acto casi religioso, que es una terapia a un hombro que me fue muy mal. Arquitecto, un gobierno que todo el mundo sabe que está en Palacio por una acción del sector de ustedes. Todo el mundo sabe que ustedes marcaron la diferencia. ¿Por qué este gobierno no está recibiendo el apoyo correspondiente de quien hizo posible su llegada al poder? ¿No son injustos ustedes con quien ustedes llevaron al poder? Don Julio, pero me extraña esa pregunta. ¿Cómo que le extraña? Porque la política, como dice Euclides, todo se vale en política. Está claro que la Fuerza del Pueblo es un partido que tiene un programa, un plan, un proyecto y una meta muy propia, diferente a la de las demás organizaciones políticas. No a costa de las acciones de este gobierno. Y el propósito nuestro como partido está orientado a ganar las próximas elecciones, don Julio, y de eso tenemos que hablar. No es del pasado, es del futuro que tenemos que hablar. Seguro. ¿Y ustedes son el futuro? Estamos construyendo la plataforma del nuevo camino de la democracia en la Fuerza del Pueblo. Por eso le estoy hablando de lo que significa la Constitución del 2010 y la continuidad de ese proyecto que se inició con esa Constitución y que la Fuerza del Pueblo surgió bajo el Estatuto de Defensa Irrestricta de esa Constitución del 2010. Me parece muy bien, arquitecto. Habrá esa parte final que usted dice,
la última parte que habla del posicionamiento, ¿verdad? Y el objetivo fundamental de la Fuerza del Pueblo. Y yo quisiera preguntarle, usted fue de los primeros secretarios de organización del PLD, de los primeros, creo que el tercero, si mal no recuerdo, lo cual indica que tiene y tuvo una experiencia importante para organizar un partido. Me gustaría saber qué se ha hecho en la organización de la Fuerza del Pueblo, si las aspiraciones que se tenía se han cumplido, si están por encima de lo esperado, y hablemos de posicionamiento, porque mucha gente dice, bueno, la Fuerza del Pueblo sacó 5%, 6% en las elecciones, y como dice el doctor Jacín, no fue eso, porque una parte importante fue apoyar circunstancialmente a un partido, circunstancialmente. Pero nos gustaría saber, porque aquí tuvimos la señora Marita Cedeño, hace una semana, dijo que la Fuerza del Pueblo está en 6%. Y ayer escuché a Temito Montaz diciendo que tiene un 14%. O sea, del mismo partido, alguien dice 6 y uno dice 14. Pero las encuestas que vemos dicen otra cosa. Hablemos de las dos cosas, doctor, arquitecto. Bueno, comenzamos por eso último. El posicionamiento de la Fuerza del Pueblo es, yo diría que privilegiado en estos momentos. Hay varias encuestas que se han estado difundiendo, constantemente están saliendo en las redes sociales. Yo puedo decir que en nuestra condición de miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, estamos manejando todas las informaciones que surgen en diferentes ámbitos sobre encuestas de otros partidos de oposición, encuestas del gobierno, encuestas de grupos empresariales, encuestas de entidades sociales, encuestas que ordenamos nosotros mismos a través de nuestros cuerpos de asesores. Y lo importante en este momento no es ponerle un número a cada posible candidato o cada partido, porque estamos a 2 años de las elecciones. Eso va a cambiar, eso evoluciona en función de las circunstancias. Lo importante cuando analizamos todas estas encuestas es ver cuáles son las tendencias. Okay. ¿Cuáles son las tendencias? Y las tendencias están muy claras. Primero, el gobierno y el PRM va en descenso. Del 52% que obtuvo en las elecciones pasadas, obviamente ya después de 2 años de gobierno, con dificultades que ha tenido que afrontar, dificultades heredadas y dificultades que se ha creado el mismo gobierno, no tiene otra cosa que bajar en la aceptación del pueblo. Y hay ya una tendencia clara, definida, de que ese partido está imposibilitado de ganar las elecciones en una primera vuelta, como lo hizo en el 2020. Todavía está en el primer lugar, sí, pero bajando. Okay. Bajando lentamente, no rápidamente. Quien está bajando rápidamente es el PLD. Bajó del 62% al 37%, 25 puntos. Sí. 25 puntos. Y luego, en los últimos 2 años, con la embestida que lo ha dejado en la calle sin ropa, en términos morales, con el tema de la corrupción, pues es una marca que está en descrédito total. Entonces la caída es vertiginosa. Esa caída, arquitecto, implica que la gente sale suelta o la gente tiende a ir a la Fuerza del Pueblo. No, bueno, lo que estoy hablando es la caída en el nivel de aceptación, en el nivel de favorabilidad de la población. Esa es la caída de la que hablo. Okay. Cuando se le mide, ya es una marca que está dañada, está rechazada. Y vamos a ver números verdaderamente dramáticos cuando se midan de manera científica las simpatías electorales. Entonces, esa es la segunda tendencia. O sea, el PLD en caída brusca, vertiginosa. Y la otra tendencia es la subida de la Fuerza del Pueblo, que al estar, como usted señaló, muy baja, en un 5% en las elecciones del 2020, no le quedaba más que subir, y ha subido bastante, demasiado.
Eso es en términos de partidos políticos. Pero si vamos a los potenciales candidatos, entonces allí lo que se comenta, lo que se dice, lo que se sabe es que en estos momentos las únicas dos figuras que aparecen como posibles contendores para la presidencia de la República en las elecciones del 2024 son el presidente Abinader y el doctor Leonel Fernández. Esa es la realidad. En el caso, en términos de tendencia. Sí. En el caso, arquitecto, la baja del Partido Revolucionario Moderno, evidentemente frente a la población, ha sido, bueno, pues lo que la gente esperaba con el cambio no ha llegado, no han podido hacerlo, había una crisis económica producto de la pandemia, pero también se sumió después la crisis de la guerra. Le preguntaría al arquitecto Joaquín Jerónimo por la experiencia y la experiencia de 12 años en el gobierno del presidente Fernández, si hubiese sido el presidente de la República en ese mismo periodo, Leonel Fernández, ¿qué cosas se hubiesen hecho diferente que no estuviesen pasando por la crisis local provocada por muchas cosas exógenas que tenemos? Bueno, yo creo que la crisis se ha enfrentado debidamente. O sea, no ha habido nada que cuestionar, salvo el hecho de que de parte del Banco Central, diríase que desde antes de la llegada del gobierno en el 2020, 2020, hubo una excesiva ampliación de la oferta monetaria. Expansión, una expansión monetaria excesiva, podría decirse. Y quizás tuvo que ver incluso con la fase final del gobierno anterior, que demandó una cantidad de recursos para mover la economía de una manera importante en una época electoral. Sí. Pero fíjense bien que ahora han tenido que recoger todo ese dinero de manera precipitada, aumentando la tasa de política monetaria. Entonces debió haberse sido más cauteloso en el manejo de la expansión monetaria, aún con el tema de la necesidad de atacar la pandemia como tuvo que hacerse. Pero lo otro es el manejo de la deuda externa, querido amigo. El manejo de la deuda externa es algo que no debió ser de la forma como se ha hecho. O sea, si usted se pone a pensar que se han tomado ya casi 20.000 millones de dólares en menos de 2 años, 20.000 millones de dólares prestados en menos de 2 años, eso equivale, si lo llevas a pesos, a 1.500 millones de pesos todos los días. Es como que el gobierno todos los días por la mañana sale y firma un pagaré de 1.500 millones de pesos y quien avala ese pagaré es el pueblo dominicano, claro, que es el responsable de esa deuda al final y del que la va a pagar. Somos nosotros que la vamos a pagar. Sí. ¿Y qué se ha hecho con ese dinero, con 20.000 millones de dólares? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están las carreteras, las presas, las construcciones de viviendas, los hospitales, las escuelas, que todas se hicieron en el gobierno pasado, con el gran programa de construcción de aulas? ¿Dónde está la inversión pública? Sí. Ahorita estábamos hablando de la obra del doctor Balaguer y los aportes de Leonel y el gran cambio. A mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio. 3 modelos diferentes de comportamiento de la inversión pública y la deuda pública. Balaguer construyó mucho, desarrolló el país con grandes infraestructuras y con un porcentaje de deuda pública muy baja. Ahorro nacional, fundamentalmente. Claro, nos tenía castigados a todos, claro, con unos programas de austeridad, de bajos salarios, pero se construyó mucho, se desarrolló el país, presas, carreteras, autopistas, viviendas, hospitales, todo, con deuda pública reducida. Luego llega Leonel Fernández, el otro modelo,
construyó tanto como Balaguer, desarrolló el país con grandes infraestructuras, incluyendo el metro de Santo Domingo, y lo hizo con deuda pública, deuda que tuvo resultados. O sea, se tomó dinero para esto y se hizo esto, y el país es mejor y todos disfrutamos de esos resultados. Pero toma el dinero prestado y no construye nada, no hace nada. Entonces, obviamente, estamos ante un gobierno que en términos de inversión pública es un fracasado y en términos de manejo de deuda, un endeudado. Ok. En un minuto, arquitecto, usted ha hablado de proyecciones, de dónde está la fuerza del pueblo, dónde se vislumbra en el futuro, pero me gustaría, para un proceso electoral se necesitan dos cosas: votos, personas que vayan a votar, y recursos financieros. ¿Qué está haciendo usted, que es parte de la política estratégica de la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo para eso, esos dos objetivos. Un minuto. Bueno, ya se sabe, porque es público lo que hicimos. Entregamos a la Junta Central Electoral el mes pasado un padrón de más de 1 millón de miembros, de afiliados, y estamos trabajando día a día con la estructura del partido que está configurada en todo el territorio nacional, de los municipios, las provincias y en el exterior, trabajando para llevar ese 1.200.000 que por donde anda ya a 2 millones para el año que viene. El año que viene, para esta misma fecha, nosotros tendremos los 2 millones. Y con 2 millones inscritos en el padrón, ya estaríamos a las puertas de una gran victoria electoral en las elecciones del año 2024. Muy bien. Vamos a darle las gracias al arquitecto Joaquín Jerónimo, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, y es superintendente de pensiones de la República Dominicana, que era un tema que teníamos que hablar. Ya hablaremos. Lo hablaremos más adelante. El doctor Jacín dejó esa tarea pendiente. Sí, pendiente. Bueno, el jueves estaremos aquí, el próximo jueves, también gerente general del BNB. Muchísimas gracias, arquitecto. Temas muy importantes y suerte en este proyecto. Muchas gracias. Buenos días. Seguimos, señores.